Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Él resplandece con su belleza y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y cantemos al único digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, te adoramos, no hay otro como tú. Oh, 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 encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas. Muy buenas, mis queridos hermanos, en este día tan hermoso que Dios nos entrega para usted traerle una bendición especial. Si usted conoce a alguien que quiere mucho, dígale que ya comenzó el culto para que pueda usted y las demás personas que
quieran ser bendecidas con la palabra que el Señor ha puesto en nosotros. Les queremos recordar los avisos, los devocionales que están muy buenos, ¿no es cierto? Por si acaso, esto de que las personas están muy cansadas, como nos compartía el Aarón durante los devocionales, y ya vienen mejores devocionales ya que se acercan los tiempos también del verano. Recordemos que tenemos culto presencial la próxima semana, así que para que usted pueda prepararse en este aspecto. Queridos hermanos, el último culto presencial estuvimos compartiendo de algo que se llamaba los que reposaban en la tierra, ¿ya? Los que reposaban en la tierra eran personas, en el tiempo de que aparece Jesús y que nace Jesús, habían unos tipos que se llamaban, era una organización que se llamaban los celotes, que eran judíos, ¿no es cierto?, de una extrema revolucionaria, donde ellos buscaban por vía de las armas cómo deshacerse de lo que era el imperio romano, porque estaban subyugados bajo el imperio romano. Entonces ellos esperaban un Mesías como por ejemplo el guerrero llamado el rey David, que ya había existido, y esperaban a alguien así porque había una profecía que iba a aparecer un Mesías que los iba a liberar. Y los celotes eran los que, ¿no es cierto?, tenían un concepto de levantarse en armas contra lo que era el imperio romano para salir libres de esta opresión del imperio romano. Y estaban estos que eran los reposantes, ¿no es cierto?, o los que reposaban dentro del contexto de la tierra, son personas que esperaban en Dios, en el templo, orando para que se cumpliera. Porque cuando algo se va a cumplir, no importa el gobernante que haya en el lugar, Dios lo va a hacer. Dios no está sujeto a los gobernantes para bendecirle a usted. No está sujeto, ahora que vienen las elecciones, a un alcalde para poder ayudarle a usted a sacar un permiso. No está sujeto a un gobernante o un gobernador para que usted pueda obtener un permiso de edificación, un permiso para poner un negocio. Es cuando oramos a Dios. No sé a qué tipo de persona usted pertenece, si a los celotes o a estas personas que buscan el reposo en Dios. Y hablamos de esto el domingo, en el domingo presencial. Y uno de ellos, en este caso, yo no sé si a usted le gusta pelear o orar. ¿Ya? No sé si usted le busca por las armas o por la oración. Y, por ejemplo, uno de los hombres que nos cautiva con sus historias es Daniel, un adolescente que es cautivo y es llevado a Babilonia, y en Babilonia decide no contaminarse con la comida del rey, ni tampoco el vino del rey, y todo eso porque iban a salir bajo el alero del imperio babilónico y en el mismo reino y en el mismo palacio. Este hombre o este joven con sus 3 amigos, cuando hubo un decreto que iban a ser eliminados por diferentes causas que no las quiero mencionar ahora, pero había una acusación, ¿no es cierto?, de estas circunstancias. Dice que él preguntó al capitán que quería llevarlos a la muerte. ¿Por qué nos llevan a la muerte? Bueno, porque el rey decretó que iban a morir esto y esto y esto otro. Le pidió para hasta el otro día que se esperara, y fue donde sus amigos, en vez de levantarse en armas o en peleas o en discusiones por lo que le estaba aconteciendo por este emperador que quería destruirlos, fue donde sus amigos le dijo, podríamos decir hoy día, amigos míos o chiquillos, manténganse esta noche en oración y en vigilia, yo también voy a apartarme a orar para buscar la voluntad de Dios. Y así fue, el Señor le reveló un sueño que el rey había tenido y que nadie podía interpretárselo, porque sus amigos estaban orando y también él fue a orar, y al otro día se presentaron ante el rey y él interpretó el sueño del rey. Esas son las personas que buscan el reposo en Dios, el descanso en Dios. ¿Qué significa? Que cuando hay un problema, como el que tenía Daniel, que hay un decreto de muerte con referencia a él y sus amigos, ¿no es cierto?, no se levantó en armas como los celotes, en este caso, estamos en el imperio babilónico, sino que se fue a orar con sus amigos, hicieron vigilia con sus amigos, encontraron descanso en Dios con sus amigos. Y en un momento determinado, ¿no es cierto?, dice que ellos no peleaban contra los emperadores ni contra el imperio, sino que oraban. Y Daniel oraba y buscaba el descanso en Dios. Entonces, por lo tanto, ahora nos trasladamos cientos de años más adelante y aparece Jesús en escena. Dice que lo fueron a presentar, se circuncidó el 8º día, al 40º día fueron a presentarlo a el templo, como lo decía la Escritura. Y aparece un hombre llamado Simeón. Está en Lucas capítulo 2, versículo 25, y dice,
en el 25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Tenía dos características, me imagino que podía tener otras características. Recuerde, él ahora está también bajo el pie opresor del Imperio Romano, y acá abajo están los hebreos, pero este hombre no pertenece al grupo de los celotes, los que andan peleando por una revolución. Él era justo y piadoso, y aparte de eso buscaba en oración el tiempo de la consolación o el descanso que Dios podía brindarles a ellos como pueblo. Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una situación engorrosa, cuando usted siente que hay un estado de persecución sobre su vida, cuando usted tenía planificado una semana y esa semana fue terrible para usted, no tuvo las mejores noticias que hubiese querido tener. Alguna gente lo echan del trabajo, alguna gente se separa, alguna gente le diagnostican una enfermedad, o alguna gente de pura maldad hay alrededor que le pasan cosas. Este hombre dice que se dedicaba a hacer otra cosa, se dedicaba a ir al templo. Dice, mire, escúcheme bien, dice, era justo de acuerdo a lo que tiene que ver con ser un hombre justo, de acuerdo a los márgenes de Dios. Y quiero entrar un poco en la palabra piadoso. Dice que era un hombre piadoso. Piadoso es cuando Cristo después, cuando ya tiene 30 años, comienza un ministerio y está cansado, ¿no es cierto?, de estar con la gente. Le dice a sus discípulos, están a la orilla del lago, y le dice a sus discípulos, tomemos la barca y vayamos porque al otro lado del lugar. Toman la barca, se suben, parten el otro día, llegan al amanecer casi al otro día, pues la gente se fue así rodeando el lago, y cuando llegaron acá, digamos, donde ellos habían cruzado el lago, la gente estaba esperándole. Y Jesús cansado. La piedad espiritual es que supera el cansancio. Y Jesús saliendo, y dice, tuvo piedad porque miró a las personas, a pesar que él estaba muy cansado y se había ido al otro lado a descansar. Dice, saliendo tuvo piedad porque dice que eran como ovejas desamparadas que no tenían pastor. La piedad que Dios a usted y a mí nos quiere dar es una piedad que sobrepasa lo cansado, lo estresado, lo angustiado que usted y yo podamos estar. Como hemos visto en el libro de Ruth, que Ruth, a pesar que estaba viviendo también una viudez, que se le había muerto el marido, se quedó con otra viuda más viejita que no tenía posibilidad de trabajar para autosostenerse, y se quedó, a pesar de que ella también estaba en desgracia, y tuvo piedad de su suegra. Y se quedó con su suegra, la acompañó en el camino, después fue a cosechar, le trajo alimento. La piedad espiritual que tanto necesitamos en estos días, a pesar que usted y yo podamos estar cansados, es algo que sobrepasa el entendimiento. Y esta Ruth se quedó con su suegra, a pesar que también vivía una viudez y también la otra estaba en desgracia. Es de los usted que, a pesar de que usted tenga una desgracia, tiene la capacidad de parte de Dios de ser piadoso con otros. Nosotros tenemos un ministerio, casi nunca voy, pero la iglesia tiene un ministerio que se llama Misiones Vida. El lunes sé que salieron a la calle, como todos los lunes que Dios ha puesto en sus corazones. Y salen a compartir un café, un sándwich, un té, un poco de sopa, una oración maravillosa para algunas. Eso es tener piedad. Yo he escuchado a los que están a cargo a veces que están muy cansados, como día lunes. Estamos agotados, reventados, no tenemos tanta economía para poder seguir con el ministerio, escasea la economía, tenemos que comprar queques, sándwich, tenemos que hacer esto. Algunos vienen de sus trabajos reventados, cansados, pero los que están en ese ministerio han sido fieles, como que tuvieran esa genealogía de Simeón, que era justo y piadoso, y tienen piedad de la gente con la cual van a ir. Hoy día, ¿no es cierto?, el fin de semana van a ir al sur a trabajar con el DSOS. Tienen que gastar de su economía y también de la economía que muchos aportan para viajar una cantidad de horas al sur, llegar allá, celebrar un cumpleaños, ir a comprar. Temuco hace mucho frío, está lloviendo. Hermanos, usted que viene en el sur, está bien, pero los santiaguinos no están acostumbrados a ese clima, no están acostumbrados a esa lentitud del sur, porque son más calmos, más tranquilos, pero ¿qué los motiva? ¿Qué motiva que este fin de semana hay culto con nuestros hermanos que están teniendo en este momento, a la misma hora que ustedes están viendo esta prédica, están teniendo el culto? ¿Qué motiva a nuestros hermanos de Santiago ir allá? Y van los músicos, va el predicador, y ¿qué los motiva? Hay un estado de piedad espiritual,
que eso tiene que salir de alguna parte. Y dice que Simeón pertenecía a este grupo. No sé a qué grupo pertenece usted. No sé a qué grupo usted pertenece. Si es de la gente que anda peleando, discutiendo y anda lleno de rabia, lleno de rencor, lleno de amarguras, o es de aquellas personas que a pesar que usted tiene problemas, igual y de igual manera le sirve a Dios. Y dice que él era justo y piadoso, justo y piadoso. Piedad es cuando a pesar que estoy cansado y que tengo problemas y a veces estoy viviendo un estado de luto en alguna situación, dice, aún continúo en la iglesia, aún continúo en el ministerio y aún voy allá. Y a pesar del cansancio, los del día lunes y los que van a ir el fin de semana para allá a celebrar el cumpleaños en aldeas, ¿no es cierto? La piedad es lo que le motiva, pero la piedad tiene que tener un motor que proviene de algún lugar. Miren lo que me encanta de este varón que dice en el 20, perdón, aquí, Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Dice, esperaba, es cuando tú esperas en Dios. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Para ser justo, espiritualmente hablando, y para tener una piedad que me mueve a pesar de mi cansancio, a pesar de mi desgracia, a pesar de mi ruina, a pesar de mi desierto, a pesar de mis conflictos, que me mueve para con otros, es que el Espíritu Santo tiene que estar en usted y sobre usted. El Espíritu Santo es algo que el Señor Jesús prometió cuando ascendió al cielo, ¿no es cierto? Y le dijo a los discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en tales y tales y tales partes. Es el Espíritu Santo el que lo va a motivar a usted. El Espíritu Santo dice que es algo que se llama poderes dunamis, donde viene la palabra dinamita. Es una explosión en tu corazón, en tu alma, en tu parte almática. Es una explosión en tus sentimientos, en tus emociones. Es una explosión en tu oración. Es una explosión de piedad dentro de tu corazón. Y el Señor está llamando a gente piadosa, aunque no lo sea. Aunque usted tenga problemas, usted dice, no, pero yo cuando deje de tener problemas voy a servir al Señor. No. Dios lo está llamando en la condición en la cual usted sabe por qué. Porque Dios le tiene piedad a usted. A donde quiera que usted me esté mirando, sea usted una dama, un varón, sea usted un adolescente, sea usted un anciano, sea un separado, un casado, una viuda, no importa en el país, en el lugar que usted nos esté viendo, no importa si usted es un gerente de algo o es la directora de un colegio o a lo mejor es un guardia de un lugar como nos ven algunos guardias en algunos lugares, ¿no es cierto? Los cultos, o usted a lo mejor es una persona, es un campesino, perdón, es una mejor persona no muy bien letrada, no importa, Dios los está llamando a usted. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, y esto es lo que me gusta, ¿no es cierto? Es que cuando el Espíritu Santo está sobre un cristiano, sobre un hombre y una mujer de Dios, usted se mueve de acuerdo como lo mueve el Espíritu Santo. Usted no se mueve de acuerdo a su cansancio o a su desgracia o a su desconsuelo o a su ruina o a su desierto o a su abandono o a su enfermedad. Usted se mueve porque el Espíritu Santo lo mueve. ¿A dónde? A encontrarse con Jesús. Porque el Espíritu Santo movió a este anciano llamado Simeón, justo y piadoso, a ir al templo. Hermano, hoy día la gente se ha consolado mirando estas prédicas online, pero cuando hay culto presencial, hay culto presencial. Entonces no se quede por la comodidad. En el sur los hermanos tienen los grupos de Éfeso. En el sur los hermanos dicen, tenemos culto. Si hay culto presencial, vaya al culto presencial. Es muy fácil levantarse, abrir un ojo, no lavarse los dientes y simplemente mirar el culto online. Es lo más fácil. Pero este hombre fue movido por el Espíritu Santo en el templo. Y en el templo, dice que en el templo tuvo el privilegio de tomar al Señor Jesús en sus brazos. Dios, mire, escuche lo que yo tuve, usted dígame loco lo que quiera, pero cuando comenzó el tiempo pandémico, con referencia a la pandemia, todo el mundo dijo, ¿qué vamos a hacer? No podemos ir a la iglesia,
¿no es cierto? Porque la pandemia nos decretó que debíamos mantenernos en nuestras casas. Y empezamos a orar, como el grupo que estamos orando. ¿Y qué vamos a hacer? Doy gracias a Dios, en donde mi hijo fue a Estados Unidos a estudiar y volvió, ¿no es cierto? Fue a estudiar batería, pero parece que estudió sonido, ¿ya? Porque allá por la obligación de tener que servir, servía en una iglesia allá, y allá con personas excelentes le ayudaron a trabajar en sonido. Entonces él dijo, papá, creo que tenemos que entrar en esta era de ¿cómo se llama esta era? Tecnología, digital, ¿ya? Digital. Y yo que soy renuente a todo esto, y hoy día estoy hablando a una cámara, soy renuente a todo esto, dije, oh, y dije, pero empecé a orar. Y Dios compartió, dice, la enfermedad oscura como la pandemia, que viene del mundo oscuro, entonces dice, no le permite a usted ir a la iglesia, entonces llevemos la iglesia a las casas en los tiempos de pandemia, ya que por concepto, ¿no es cierto?, no podíamos salir de las casas e ir a la iglesia. Entonces el Señor dijo que, en una profecía, dijo que fuéramos a ungir las casas y que nadie de nuestra iglesia iba a morir de COVID. Mucha gente se enfermó y mucha gente murió. Pero en nuestra iglesia de COVID nadie murió. Y aunque veíamos los cientos y miles de personas que iban muriendo diariamente, Dios, ¿no es cierto?, nos hizo ir a las casas, ungirlas con aceite, ¿no es cierto? Tomamos, dice, vamos, dice, saca a la iglesia y llévala a las casas de los hermanos. Y ahí fuimos, íbamos todos los fines de mes a llevar Santa Cena, llevamos la iglesia a la hermandad. Y a los hermanos que no podían, y doy gracias a la iglesia que fue muy generosa en ese tiempo, porque los hermanos que no podían, por concepto de trabajo y todo, llevamos cajas de mercadería, llevamos la Santa Cena, oramos por la gente, aún de lejos, de cerca, como quieras decirlo, oramos, llevamos la iglesia a las casas, porque algo nos motivaba. Venían nuestros hermanos, venía nuestro hermano Cristian, venía nuestro hermano Roberto, ¿te acuerdas? Ahí conocimos a Rodrigo también, en ese sentido, que en ese tiempo estaba con cáncer y también el Señor lo bendijo con sanidad. Entonces, dice, y venían y formamos un grupo y partían un grupo para allá, otro grupo para allá, y iban iban a entregar Santa Cena y los hermanos muy contentos. Es el tiempo pandémico. Llevamos la iglesia, llevamos al Señor, le llevamos al Señor allá. Y era una bendición de cada hermano en ese sentido. Me gustaría ver a algunos hermanos, voy a orar al Señor que traiga otra pandemia para que vuelvan a trabajar con nosotros, sobre todo los del sur. Aarón, llévale tú al sur, llévale salud a los hermanos, a Roberto, a Cristian, a Rodrigo creo que va a estar allá también y todo eso. Entonces, pero ahora terminó el tiempo pandemia, terminó el tiempo de la pandemia. ¿Y qué dice el Señor? Dice, ahora que tu pueblo, o nosotros como pueblo, volvamos a la iglesia. ¿Qué es lo que hace usted quedándose, teniendo la posibilidad? Porque nos ve gente que no tiene la posibilidad de ir a la iglesia, a nuestra iglesia, ya sea porque están en el norte o en el sur o están en el extranjero. Cuando uno está en el extranjero, ¿sabe cuánto uno echa de menos su iglesia? ¿Echa de menos el grupo? Le quiero enviar, si en algún momento me está viendo Pechope por allá, yo sé que echas de menos nuestros partidos. En los tiempos de pandemia anduve con Pechope para todos lados y era una bendición con ese varón, ¿no es cierto? El único problema es que su señora me dijo que lo eché a perder, porque su talla ahora era muy fome y antes era simpático. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, cuando estás afuera, echas de menos tu iglesia. Y usted que puede ir a la iglesia, no está yendo. Algunas personas escogen, tenemos 2 cultos en el mes presenciales. Algunos escogen qué culto ir presencial y el otro no lo hago, no se está alimentando. Perdón que lo diga, pero la piedad espiritual, que en algún momento usted y yo la necesitamos, se genera en la iglesia, como Simeón fue movido por el Espíritu Santo a buscar a Jesucristo. Que el Espíritu Santo a usted lo mueva y lo mueva a ir al templo. Y en el templo usted se llene de su presencia y luego de eso usted vaya con mucha piedad al mundo que lo rodea, porque en el tiempo que vivimos tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:1. Debes saber, Timoteo, que vendrán tiempos peligrosos. En los últimos tiempos, vivimos tiempos preapocalípticos, vivimos tiempos de los últimos días. Dice que habrán hombres amadores de sí mismos. Un hombre amador de sí mismo no va a gastar su tiempo, no es piadoso, no tiene piedad.
Hoy día de la mañana veía a Juan el Bautista viendo su testimonio y él venía del desierto, él no era tan suave para predicar como Jesucristo. Y él está hablando súper fuerte y le dice, arrepentíos, generación de víboras. Y yo leía porque Juan venía del desierto donde había muchas víboras y cuando las víboras sentían que alguien venía caminando, se metían y arrancaban. Y eso es lo que le está diciendo Juan el Bautista a esa generación, imagínate, súper fuerte. Y está hablando de algo espiritual y dice, arrepentíos. Y la gente le pregunta, ¿qué haremos, Juan el Bautista? ¿Qué haremos? Y él decía, algo social, algo de piedad. Decía, el que tiene dos mudas de ropa, comparta con otro al que no tiene. Imagínense, lo que la piedad hace, que la interacción con el resto de bendición a aquellos que no tienen, como el ministerio que tenemos de Misiones Vida. ¿Qué ministerio es? Oro a Dios, que Dios lo cuide, que lo bendiga y aquellos que se han inscrito para aportar con su economía, que Dios lo mueva como movía el Espíritu. Dios, a través del Espíritu Santo, a usted y a mí, nos moverán a encontrarnos con Jesucristo. Y Jesucristo hará una motivación en mi espíritu para tenerle piedad. Está peleado con su mujer, está peleado con sus hijos. Dice, usted es una persona terrible, iracunda. Recuerde, Simeón era un hombre justo y piadoso. Y esa piedad proviene del templo. Y en el templo proviene de Jesucristo. Que Dios le tenga piedad como la ha tenido con nosotros. Pero para que usted también tenga piedad con aquellos que lo necesitan. Piedad espiritual, emocional, piedad sentimental, piedad económica. Piedad es lo que este mundo en este momento necesita. Cuando una persona tiene mucha piedad, como era este hombre, es movido por el Espíritu, no por sus emociones. No hacemos filantropía emocional o cognitiva, hacemos filantropía espiritual, porque nuestra iglesia y sus ministerios como Misiones Vida son movidos por el Espíritu para hacer una filantropía espiritual para que muchos sean bendición. ¿Qué significa eso? Como los que trabajan con los huérfanos, dice que Dios es padre de huérfanos. Dios está utilizando ese ministerio para ser padre de todos los huérfanos que necesitan, porque son gente movida, como Simeón, movida por el Espíritu Santo a tener piedad a aquellos que la necesitan. ¿Es usted celote o es de aquellas personas como Simeón, que va al templo movido por el Espíritu Santo para encontrarse con Jesucristo y luego de eso tener piedad al sistema al que le rodea? Que Dios le bendiga y voy a orar. Señor Jesús, te pongo en tus manos a nuestra congregación en esta mañana. Te pido que como tú nos has tenido piedad, como usted ha tenido piedad con nuestras almas, con nuestras mentes, como usted ha tenido piedad al perdonarnos, Dios, por situaciones por las cuales hemos pasado, por situaciones en las cuales hemos caído, como usted ha tenido piedad cuando estuvimos enfermos y nos visitaste a través de una persona, como usted ha tenido piedad, Dios, de nosotros cuando estábamos en un conflicto y enviaste la ayuda necesaria en el momento indicado, como usted ha tenido piedad en los tiempos de conflictos terribles o de enfermedad o en ruina o en el desierto. Usted nunca nos desampara. Señor, ayúdanos a tener esa misma piedad espiritual para aquellos que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, apiádate como Jesucristo tenía piedad de las ovejas que no tenían pastor. Así, Dios, yo te agradezco porque usted es el obispo de nuestras almas, pastor de pastores. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento, porque me llevará a aguas maravillosas y tranquilas, a pastos tiernos y mesas enderezas delante de mis enemigos. Señor, gracias por ser nuestro pastor de la piedad. Ayúdanos entonces a ser dignos embajadores de la piedad para con otros. Que tu Espíritu Santo mueva nuestra iglesia, mueva los ministerios, mueva las casas que están y los hermanos y personas lejanas que nos están mirando. Que la piedad del Altísimo venga sobre esa casa. Señor, ten piedad sobre los enfermos, ten piedad sobre los conflictos, ten piedad aquel que está en ruina, ten piedad aquel que está cansado, derrotado, agotado, ten piedad aquel que ha sido golpeado de alguna otra manera por los conflictos. Tenga usted piedad, Dios, porque dice el apóstol Pablo que cuando recibimos consuelo o piedad, así también nosotros lo tenemos con los demás. Bendice nuestra iglesia hasta que nos volvamos a ver. En tu nombre, amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Que Dios le bendiga.